Buenas noches, queridos amigos. El tema de hoy se titula Las acciones y sus resultados. Karma y karma phala. Karma son las acciones y karma phala son los resultados. El autor, Sri Sri Anandamurti, de su libro Subhasita Sangraha, parte 1. La creación del universo se sustenta en acciones o karma. Donde hay expresión, invariablemente hay vibración. Y detrás de la vibración hay acción. Donde la capacidad activa está latente, inmóvil o en reposo, no hay ondas, no hay evolución expansiva de la vida y del espíritu. En estas circunstancias, la conciencia cósmica yace en la bienaventuranza como si fuera un océano tranquilo, sereno e ilimitado. Cuando la superficie de este océano es agitada por una ráfaga de viento, se crean olas. Por lo tanto, cuando la conciencia cósmica no manifestada es agitada por Prakriti, la energía cósmica, comienza la refulgencia de la expresión. Este universo, lleno de espectáculos y maravillosas figuras, es la manifestación primaria de la conciencia cósmica. Esta crudeza resulta de la dominación de Prakriti sobre Purusha. Purusha es conciencia pura, conciencia infinita. Y Prakriti existe también en esa tranquilidad sin manifestación como parte de Purusha, como parte de la conciencia. Allí no hay manifestación. Pero cuando hay vibración y movimiento en un tiempo determinado, en un momento determinado, Prakriti comienza a danzar sobre Purusha y así comienza la creación del universo. En situaciones donde la conciencia cósmica es menos intensa, la influencia de Prakriti es proporcionalmente más pronunciada. La esclavitud de Prakriti sobre los objetos finitos es mucho mayor de lo que es la esclavitud de Prakriti en el limitado campo de actividades de Purusha universal, también llamado Saguna Brahma. Allí donde Prakriti, la energía cósmica, no se ha manifestado, no está activa, no ha hecho ningún cambio en la conciencia, esa parte de Saguna Brahma, ese todo de la creación misma, digamos, antes de la creación, se llama Nirguna Brahma. Quiere decir que Brahma, la conciencia infinita o Purusha, no está afectado por Prakriti, la energía creadora. En cambio, cuando sí hay una influencia de Prakriti en la conciencia, se denomina Saguna Brahma, o sea, quiere decir Brahma expresado, Brahma con la influencia de Prakriti. Y es así cuando se manifiesta lo que es la creación misma. Por eso dice así, después de todo, ¿qué es un trozo de piedra? Es una manifestación finita de Purusha, donde Tamoguna es extremadamente dominante. Como resultado de esto, la conciencia en forma de Purusha aparece burda. Es decir, donde Prakriti sí tiene el espacio de comenzar a afectar
a la conciencia, allí vemos que realmente una piedra, una montaña, un árbol es simplemente la transformación de la conciencia a través de el efecto de la energía cósmica. Dice, las personas prudentes consideran a Purusha, la conciencia, dominado por Tama, dominado por la energía estática, como burdo o yada. Es decir, allí donde la conciencia se ha, digamos, transformado en algo visible, en algo palpable por por las actuación de Prakriti, entonces esa parte se llama Saguna Brahma, ¿ok? Prakriti, la energía cósmica, tiene tres aspectos, tres cualidades en su energía. Una es sutil, otra es mutante, activa, y la otra es estática. Entonces, estas tres energías están en juego, danzando en la conciencia. Y a donde se manifiestan, allí vemos que es un objeto creado, algo de la creación misma que se manifiesta. Se asignan nombres a diferentes objetos según la variación en el grado de crudeza de la conciencia. Cada objeto de este mundo perceptible está impregnado de tamoguna por la sencilla razón de que nada está libre de la esclavitud de Prakriti. Es decir, donde la energía cósmica Prakriti actúa, allí, digamos, esclaviza esa parte de la conciencia y ya no es infinita. Entonces, como dije recién, Prakriti tiene tres aspectos de la energía cósmica. Uno es sutil, otro es mutante o activo y el otro es estático. Estas tres fuerzas están continuamente en movimiento y van creando diferentes formas. Muy bien. Entonces, dice así, se asignan nombres a diferentes objetos según la variación en el grado de crudeza de la conciencia. Cada objeto de este mundo perceptible está impregnado de tamoguna. Tamoguna es la energía estática, por la sencilla razón de que nada está libre de la esclavitud de Prakriti. ¿Por qué se dice que el ser humano es la criatura más elevada? Es porque la conciencia de los seres humanos está muy altamente desarrollada. Los seres humanos desean alcanzar la felicidad desde el interior de la integridad sutil, más que desde los objetos burdos. Es decir, el anhelo del ser humano es alcanzar la felicidad desde lo más recóndito de su existencia, desde el ser interior, digamos así. No quiere llegar, no puede llegar a la realización y a la felicidad a través de objetos burdos de la creación, sino a través de su propia conciencia, elevándola a través de la meditación. Para ello es necesario que nuestra mente tome la idea de la conciencia infinita. Entonces, para lograr eso, debemos meditar, debemos tener un mantra que guíe nuestra mente hacia esa parte sutil de la conciencia infinita. Y como bien dice el refrán, te transformas en lo que tú piensas
y ese es el resultado de la meditación, transformarse en aquello que pensamos, en aquello que anhelamos, que es lo más sutil. Dice así, en aquellos seres individuales donde la conciencia está moderadamente desarrollada, es decir, donde toda la conciencia no ha sido dominada por la crudeza, existe el esfuerzo por la autoevolución y por alcanzar la felicidad. El fuerte despliegue de Rayo Guna en Prakriti es un resultado de este esfuerzo. O sea, que si como estas tres cualidades de la energía cósmica se encuentran en toda la creación, entonces si domina la energía sutil, predomina en el ser humano el estado de conciencia, se eleva por encima de la crudeza y la energía que logra, la energía que ayuda a este movimiento hacia lo sutil es la energía mutante, o sea, la energía rayo guna. Se titula la guna, la cualidad de la energía se llama rayo guna. Entonces, la meta es la energía sutil que nos conduce y rayo guna nos ayuda a ese avance, a ese movimiento hacia esa energía sutil. Y digamos, quiere decir que a través de rayo guna nosotros logramos ese esfuerzo, ese movimiento para avanzar hacia lo sutil. En aras de la autoconservación, uno no puede permanecer en el estado de inacción, porque la inacción es indicativa de muerte, no de vida. Ahora bien, puede surgir la pregunta de que, dado de que cada entidad está compuesta de tres gunas, de tres cualidades, ¿no las contiene también el cuerpo muerto? Es decir, si cada entidad viva contiene las tres cualidades, la sutil, la mutante y la estática, no pueden estar en el cuerpo muerto estas tres gunas también activas. En el cuerpo muerto existen todos los signos de lo que se denomina crudeza. Predomina tamoguna, predomina la energía estática, mientras que sattva y raya, mientras que la energía sutil y la activa solo se expresan indistintamente. Por lo tanto, no hay propensión a la acción y mucho menos capacidad para la acción. Es decir, que aunque la energía sutil y mutante existan en el cuerpo muerto, no es exactamente significativa para lograr la vida, ¿ok? Así llegamos a la conclusión de que todo lo que existe está impregnado por las tres gunas, pero de acuerdo con la variación de su proporción, Prakriti es dinámica en ciertas situaciones e inerte en otras. Claro, en la vida, Prakriti, la energía cósmica, es activa y las tres gunas están activas. Entonces hay vida y hay cambio. En cambio, donde domina tamoguna, la energía estática, hay muerte. O sea, por eso un cuerpo muerto no tiene vida. De acuerdo tanto con la ciencia como con la filosofía, cada acción tiene una reacción que es coexistente con la acción original. Es decir, si llevamos a cabo una acción X, quiere decir que tiene una relación con una acción original, tanto si la acción es física como si es solo una vibración psíquica. Por ejemplo,
Supongamos que ustedes han robado algo con sus propias manos. En este caso, no hay duda de que han cometido un acto de robo, pero supongamos que por miedo al escándalo público o al castigo del Estado, solo pensaron en el robo, pero no lo llevaron a cabo. Otra posibilidad es que hayan organizado el robo para que lo cometa otra persona. ¿Acaso no siguen cometiendo ese robo entre bastidores? Si creen que no cosecharán las consecuencias de un robo cometido mentalmente, se equivocan. Quiere decir que aún si no hemos llevado a cabo propiamente dicho el robo, pero solamente hemos pensado en hacerlo y no lo hemos hecho por temor, o hemos planificado e inducido a otra persona a hacerlo, nosotros también estamos implicados kármicamente en ese robo. Esta potencialidad de reacción o samskara quiere decir que cada acción genera una reacción. Un ejemplo, yo tiro una pelota contra la pared. ¿Cuál es la reacción? La pelota vuelve a mí. Así sucede con las acciones y las reacciones. Esta potencialidad de reacción o samskara que se obtiene mediante una acción física o mental tiene que padecerse por algún otro acto inevitablemente. Quiere decir que hagamos lo que hagamos mentalmente o físicamente, tenemos que padecer inevitablemente esa reacción. Pero cuando realizan una acción que está cosechando la consecuencia de una acción anterior, no están actuando independientemente. Quiere decir que cuando llevamos a cabo una acción original por primera vez, esa acción la podemos controlar. ¿Por qué la podemos controlar antes de llevarla a cabo? Porque sabemos que si es algo malo o algo bueno y nos arrepentimos, no se lleva a cabo. Entonces, no tiene una consecuencia. Pero hay acciones que sí hemos realizado en el pasado que de alguna manera delimitan y configuran nuestros resultados de acciones pasadas. Dice, en tal caso, uno actúa mecánicamente, dice, impulsado por la reacción de la acción anterior, y pueden verse obligados a realizar algunos actos indeseables que acarrean desgracia, acusación y aflicción. Se reprochan a sí mismos y se lamentan por ello. Es como si sus manos y pies estuvieran encadenados y no pudieran evitar tales acciones. Cuando uno ha cometido una acción en el pasado, eh, las reacciones son involuntarias porque no las pensamos, pero como ya la hemos realizado, esa energía está ahí acumulada y ha de expresarse, ¿ok? Entonces, para liberar una acción pasada, hay que experimentar la reacción, sea esta buena o mala. Mientras consideren su identidad separada del Supremo Brahma y mientras estén absortos en el yo individual, tendrán que seguir realizando acciones y ganándose individualmente sus reacciones, que en forma potencial se conocen como samskaras. Para no experimentar más reacciones, tenemos que unificarnos a la conciencia cósmica, al Supremo Brahma. Pero mientras eso no suceda, estaremos inevitablemente padeciendo o experimentando las reacciones
que se denominan samskaras. Es la forma potencial de una acción llevada a cabo anteriormente. Para que estas semillas de reacción puedan germinar, tendrán que seleccionar una nueva forma física. Si al final de nuestra vida presente no hemos experimentado todas esas reacciones potenciales de acciones pasadas, entonces tendremos que, después de la muerte, volver a renacer para seguir, digamos, experimentando esas reacciones. Entonces es una cosa de nunca acabar. Por eso la meditación es muy importante. El mantra personal, la palabra secreta, porque es personal, que repetimos en la meditación, ayuda a que vayamos liberando más rápidamente los samskaras, las reacciones en potencialidad. ¿Y cómo eliminamos, cómo evitamos los samskaras, las reacciones futuras? Pues en Ananda Marga, Sri Sri Anandamurti ha dado una técnica que se llama Guru Mantra, mantra importante. Es un mantra que se repite antes de cada acción y de esa manera la acción que se va a llevar a cabo se transforma en una expresión espiritual. Un ejemplo, si yo voy a comer, antes de comer, cierro los ojos y pienso, digo mi guru mantra, la segunda lección, que es una frase corta, y pienso que lo que estoy comiendo es una expresión de Brahma en forma de alimento, en forma de comida. Entonces, no así, de ese modo, no voy a generar una reacción porque he pensado en Brahma. Lo mismo, una madre que cuida a su hijo piensa que su hijo es Brahma en la forma de su hijo. Y así cada acción se transforma en una vibración espiritual. Entonces, viviendo, vamos gastando las reacciones anteriores que experimentamos y evitamos que las nuevas acciones se transformen en nuevas reacciones, porque se transforman solo en una vibración, pensando que todo es Brahma. Para que estas semillas de reacción puedan germinar, tendrán que seleccionar una nueva forma física. En otras palabras, tendrán que someterse al ciclo de nacimiento y muerte en esta revolución del karma. Como los bueyes del molino de aceite, tanto, sí, o sea, tendremos que, lo leo de nuevo, en otras palabras, tendrán que someterse al ciclo de nacimiento y muerte en esta revolución del karma, como los bueyes del molino de aceite. O sea, los bueyes dan vueltas y vueltas al molino y así se va creando el aceite, saliendo el aceite. Entonces, tanto moksha como mukti, emancipación y liberación, permanecerán alejados de ustedes, fuera de su alcance. Quiere decir que para poder experimentar las reacciones anteriores, existe lo que es el renacimiento, ¿ok? Porque ¿cuál es la finalidad? La finalidad es terminar con todas estas reacciones de vidas pasadas que se llaman karma o samskaras individualmente o colectivamente para poder luego liberar esa carga que llevamos de reacciones y lograr lo que se denomina moksha o mukti. Moksha es la unificación de la mente individual, sí, cuando se sumerge la mente individual en la mente cósmica. O sea, queda así el alma y el alma se unifica luego
en la conciencia cósmica. Entonces, cuando solo la unión de la mente individual con la mente cósmica sucede, eso se llama mukti o liberación. Pero en cambio, cuando todo el ser, cuando toda la mente, cuando el alma se funden en Brahma, en el infinito Brahma, ya no se renace. Y eso se llama moksha. Moksha quiere decir liberación permanente. Ya no existe más ni el nacimiento, ni la muerte, ni el renacimiento, porque uno se unifica a la conciencia infinita. Y ese es ¿cómo se dice? Esta es la finalidad del yoga. Dice, si hacen de su ego mezquino el objeto de su alma, sus acciones serán fuente de su disfrute, pero no de su salvación. O sea, digamos que si nosotros hacemos de nuestro ego mezquino la meta de nuestra existencia, el objeto de nuestra alma, entonces, digamos así, se disfrutará de las acciones, pero no se logra la salvación. Dice así, en otras palabras, hasta que no se aniquilen las acciones, ya sean buenas o malas, los seres humanos no podrán alcanzar la salvación o moksha. ¿Puede la cadena de oro ser más floja y menos torturadora que la cadena de hierro para que alguien que está en esclavitud? Quiere decir, para alguien que está en esclavitud es lo mismo una cadena de oro o una cadena de hierro. Las dos lo limitan, los dos afectan. Del mismo modo, la esclavitud de las malas acciones es exactamente tan estrecha como la esclavitud de las buenas acciones. Quiere decir que tenemos que liberarnos de las reacciones de las buenas acciones y de las malas acciones. ¿Por qué? Porque una cadena de hierro es tan tortuosa como una cadena de oro, si a un ser humano está esclavizado por el resultado de sus acciones. Entonces uno tiene que aprender, ¿qué cosa? A liberarse de esas reacciones. ¿Cómo? Pensando en Brahma, pensando en la conciencia cósmica y utilizando un mantra que transforme esa vibración de acción en algo espiritual. Muy bien, seguimos. Por lo tanto, para la salvación o emancipación, salvación o emancipación es lo más elevado. Eso es cuando el alma individual se funde en la conciencia infinita y no vuelve. Esa unión puede ser temporal, pueden ser minutos, pueden ser horas o puede ser eterna. Cuando uno logra ya fundir el ser individual en el ser supremo. Dice así, por lo tanto, para la salvación o emancipación es necesario liberarse de la esclavitud de los samskaras. La pregunta es, ¿cómo alcanzar la salvación? Cuando es esencial, digamos así, cuando es esencial actuar para mantener la propia existencia, ¿cómo es posible evitar el ciclo de acción y reacción? Es decir, ¿cómo lograr la salvación? Digamos que mientras uno vive es esencial actuar para mantener la propia existencia. ¿Cómo es posible evitar el ciclo de acción y reacción? Ahí está. Dice, se sabe por proposiciones filosóficas que el logro de mukti, liberación o moksha, salvación, solo es posible mediante prácticas espirituales o sadhana. Por lo tanto, se deduce que ciertamente existe algún medio para alcanzar
la liberación de los samskaras. O sea, la única manera de liberarse de las reacciones por un proceso más acelerado es a través de la sadhana, a través de las prácticas espirituales. Si no hay prácticas espirituales, ¿qué sucede? Que estamos liberándonos de reacciones pasadas, pero al mismo tiempo estamos creando nuevas reacciones. Entonces es en un nunca acabar. Entonces las prácticas espirituales son el medio más importante. Hay tres procesos para alcanzar la liberación de la esclavitud de la acción. Hay tres procesos para lograr la liberación de la esclavitud de la acción. ¿Cuál es? Número uno, renunciar a todo deseo por los frutos de la acción. Es decir, si yo hago algo, aunque sea bueno, vamos a renunciar al fruto de la acción. ¿Para qué? Para podernos liberar de esa reacción. Dos, abandonar la vanidad de realizar un acto. Quiere decir, vamos a, si hacemos una acción buena, no tenemos que estar esperando la reacción buena, no tenemos que esperar el fruto de la acción. Entonces, por una parte, dice, son tres partes. Renunciar a todo deseo por los frutos de la acción. ¿Qué es lo que quiere decir? Un ejemplo cuando no se renuncia a los frutos de la acción. Una persona determinada ha hecho una gran donación para ayudar a gente necesitada. Y al otro día va y mira si su nombre apareció en el periódico o no deja de contárselo a la gente para que se lo alabe. Entonces, ese tipo de acción nos ata mucho más a la reacción, ¿ok? Entonces, uno tiene que renunciar, digamos así, a los frutos de la acción. Eso es número uno. Número dos, abandonar la vanidad de realizar una acción. Quiere decir que no tenemos que tener vanidad por haber hecho algo bueno y andar contándolo para que se nos alabe. Tres, rendir todas las acciones a Brahma. Tres, entregar todas las acciones a Brahma. Y aquí viene el efecto de la segunda lección. ¿Ok? Antes de comer voy a pensar que la comida es una manifestación de Brahma. Antes de cuidar a mi niño o mi niña voy a pensar que este niño o niña es una expresión de Brahma. Y yo que estoy realizando la acción de cuidar al niño o a la niña, también soy Brahma. Entonces, acción interactúa con acción. Digamos así, la acción de Brahma actúa con otra acción de Brahma. Es rendir todas las acciones a Brahma. Él es el que hace todo. Ese es el tercer punto. Entonces, repito, renunciar a todo deseo por los frutos de la acción. Abandonar la vanidad de realizar un acto. Yo. ¿Mm? Y luego pensar que es Brahma todo lo que se hace, todo con lo que actuamos, y es Brahma el que actúa. Entonces Brahma recibe las reacciones porque Brahma está actuando con Brahma. Todas ellas han de seguirse en la vida individual, pero debe tenerse en cuenta que todas han de observarse estrictamente. Para ser más explícito, estas reglas son los diferentes aspectos de un mismo proceso. O sea que aunque existe el proceso 1, 2 y 3, tenemos que darnos cuenta que todos estos aspectos diferentes son partes de un mismo proceso. Y ahora vamos a dar más ejemplos hablando de cada uno de estos procesos. Abandonar
el deseo de los frutos de las acciones. Un hombre realiza cada acto con un objetivo particular u otro en mente. Ningún acto puede realizarse sin un objetivo. Por ejemplo, si alguien está estudiando un máster, su objetivo es graduarse. Pero si él o ella solo se obsesiona sobre el objetivo y no se esfuerzan por alcanzarlo, ¿pueden tener éxito? ¿Qué significa reflexionar o esforzarse por alcanzar un objetivo? Supongamos, por ejemplo, que se lanza un trozo de hierro hacia arriba. Cuanto más alto suba, más fuerza ganará para bajar. Y tan pronto como se agote su fuerza para subir, bajará con la misma fuerza con la que subió. Esto es natural, una ley invariable de Prakriti, es una ley invariable de la energía cósmica. Del mismo modo, con cada pensamiento o acto, las reacciones en potencia tendrán que acumularse inevitablemente. Del mismo modo, con cada pensamiento o cada acción, las reacciones en potencia tendrán que acumularse inevitablemente. Es decir, si uno lanza un hierro con fuerza arriba, bajará con fuerza. Y cada acción que uno lleve a cabo a través del pensamiento o las acciones realmente, entonces todas estas reacciones se van a acumular inevitablemente. Tan pronto como se realiza cualquier acto, el crecimiento de la potencialidad de las reacciones se detiene y esta energía potencial se transforma invariablemente en las reacciones de las acciones realizadas. Por lo tanto, se ha dicho en el Gita. Voy a leer nuevamente. Tan pronto como se realiza cualquier acto, el crecimiento de la potencialidad de las reacciones se detiene y esta energía potencial se transforma invariablemente en las reacciones de las acciones realizadas. Tan pronto como llevamos a cabo un acto, se crea en ese momento, apenas terminamos esa acción, se crea inevitablemente las reacciones de esas acciones realizadas. Por lo tanto, en el Gita se ha dicho, los seres humanos solo pueden controlar sus acciones, pero no los frutos de los mismos. Cuando no tenemos dominio sobre los resultados de nuestras acciones, y es en vano cavilar sobre la consecución de ciertos objetivos, y no sirve de nada cavilar. Es razonable seguir trabajando solo para la realización de una acción. Seguir trabajando de este modo es renunciar al deseo de los frutos de la acción. Seguir trabajando de este modo es renunciar al deseo de los frutos de las acciones. Los seres humanos pueden solo controlar sus acciones, pero no los frutos de los mismos. O sea, no podemos controlar las reacciones a nuestras acciones. Sí podemos controlar la acción antes de llevarla a cabo. Cuando no tenemos dominio sobre los resultados de nuestras acciones, y es en vano cavilar sobre la consecución de ciertos objetivos, y no sirve de nada pensar, es razonable seguir trabajando solo para la realización de una acción. Seguir trabajando de este modo es renunciar al deseo de los frutos de la acción. Abandonar la vanidad de realizar una acción. Por lo general, la gente realiza acciones con cierto objetivo en vista, pero aún así hay muchos que realizan acciones no con vistas al resultado, sino solo en aras de la satisfacción
o para sentirse elevados con vanidad porque han cumplido con su deber. Supongamos que una persona en particular ha donado 1.000.000 de rupias a cierta institución y sin embargo su mente no está en paz hasta que encuentra la noticia de la donación publicada en los periódicos. A la mañana siguiente, durante toda la noche, él o ella esperan inquietos la mañana y entonces se sienten gratificados al encontrar la noticia de la donación en los periódicos. No basta con renunciar a los frutos de las acciones. La vanidad de haber realizado un acto, por ejemplo, el deseo de ver la noticia de la donación publicada en periódico, todo ello contribuye a la formación de vibraciones mentales. Los samskaras seguirán multiplicándose como antes. El término Ishvara significa Purusha, conciencia, no influenciado por acciones, aflicciones, resultados u objetivos. Por esta razón, uno tiene que estar libre de acciones para poder fundirse en Ishvara. Pero hemos visto anteriormente que mientras prevalezca el dominio de Prakriti, no es posible estar libre de acciones. Por el mero hecho de renunciar al deseo o a la búsqueda de los frutos de la acción, es difícil deshacerse de la vanidad de un hacedor, de la idea de que yo hago, en la medida en que no podemos desprendernos de los objetos de nuestras acciones o de la contemplación de la realización. Para evitarlos, uno tiene que contemplar siempre que es una máquina y que solo Brahma es el maquinista que consigue que se haga el trabajo a través de esta máquina. Pero incluso esto no es suficiente para erradicar la vanidad de un hacedor. La razón es que uno puede creer que a pesar de ser una máquina, él o ella es superior a los demás por haber sido seleccionado por el emperador de la máquina, por esta razón en particular que se realiza en ese momento. O sea, no es suficiente pensar que, bueno, que el hacedor es Brahma y entonces igual estoy creando, puede ser la vanidad de decir, oh, mira, he sido elegido para que Brahma me dé esta oportunidad. Eso también está creando, digamos así, más samskaras. Está creando más esclavitud. Para evitar tales pensamientos hay que desarrollar la creencia de que Brahma solo sirve o es elegido por Brahma, es decir, Brahma nos inspira a donar y de nuevo recibe lo mismo a través de otros. Es simplemente por la gracia de Brahma que actuamos y tenemos la oportunidad favorable de realizar este acto. ¿Es posible evitar la vanidad del hacedor desarrollando esta creencia? Es decir, debemos pensar que es Brahma quien hace el trabajo a través nuestro y nosotros también somos Brahma. Entonces, ¿quién recibe esa buena acción? ¿Quién la ha hecho esa buena acción? Brahma hace y Brahma recibe y Brahma da. De esa manera no nos vamos a pegar al resultado. Y el tercero era entregar todas las acciones a Brahma. Es decir, no solo Brahma las hace, son solo para él los resultados y también entregamos el hecho de actuar a él. Sin embargo, no todo termina con la renuncia del deseo o el abandono de la vanidad del realizador. Mientras Prakriti esté activo, Rajoguna, la energía activa, cósmica, está ahí, causando acciones. Realizar cualquier acto significa quedar atrapado por el ciclo de acción y reacción. ¿Cuál es la salida? La única manera es entregar todas las acciones a Brahma y pensar, idear que cada acción es realizada por Brahma.
Tales acciones no serán nuestras. Las acciones han sido realizadas solo por Brahma y sus consecuencias, ya sean buenas o malas, recaerán exclusivamente sobre Brahma. En ese caso, no tenemos una entidad separada. Muchas personas no hacen nada por miedo a las reacciones y se vuelven indolentes, pero pueden realmente quedar desprovistos de acciones, aunque no actúen externamente, su corazón y otros órganos siguen funcionando. Además, la inactividad o la aparente inacción nunca son dignas de elogio. Aquellos que han rendido todas las acciones a Brahma no tienen ninguna razón para temer actuar, ya que mantienen la mente completamente absorta en Brahma. Samyasa significa rendir la mente al objeto supremo o Brahma. Aquellos que han rendido su mente o a Brahma son verdaderos sannyasinis, son verdaderos renunciantes. A este respecto hay una ilustración adecuada en el Mahabharata. Draupadi preguntó a Yudhishthira por qué estaba sufriendo las privaciones del exilio a pesar de sus acciones virtuosas, mientras que según las leyes comunes de la naturaleza deberían estar rodeadas de felicidad. A esto Yudhishthira respondió. Draupadi era la esposa de Yudhishthira, era la esposa de los 5 hermanos Pándava. Yudhishthira era el rey. Entonces le preguntó, ¿por qué si tú haces acciones virtuosas, por qué debes estar sufriendo? Y también estás sufriendo privaciones en el exilio. Entonces tuvieron que exiliarse durante 13 años para sufrir consecuencias de sus acciones, digamos así, como un desafío de parte de la gente mala de aquella época. Entonces ella le dice, ¿por qué te castigas en el exilio si igual estamos pagando estas consecuencias? Entonces Yudhishthira respondió, aquellos que solicitan los frutos de sus acciones no son mejores que los mercadores. Quiere decir, aquellos que actúan y esperan sus frutos no son mejores que los mercaderes. Aquellos o aquella que actúa por una ganancia se la llama una persona codiciosa y actuando bajo la influencia de la codicia son llevados al infierno oscuro. Yo no actúo por ningún fruto, sino que entrego todas mis acciones a Brahma. Es invariablemente cierto que la entidad separada del alma se disuelve por completo al someter totalmente a Brahma. Es decir, si uno somete su identidad queriendo decir que todo lo que hacemos lo hace Brahma y a quien servimos a Brahma, entonces no nos identificamos con la acción. Como consecuencia de esto, los seres humanos se califican para el logro de la liberación mukti o salvación moksha. Si logramos esa falta de identidad con la acción que llevamos a cabo y pensamos que actuamos para Brahma, Brahma es el que actúa y entregamos todas las acciones a él, entonces sí se puede lograr la liberación o la salvación. Y aquí termina la historia. Espero que les haya parecido interesante. Es muy simple. Debemos entregar todas las acciones a Brahma. Debemos pensar que Él es el que actúa. A quien le brindamos todo, se lo brindamos a Brahma. Y de esa manera no vamos a acumular reacciones. ¿Ok? Abandonar la vanidad de realizar una acción. Eso es lo primero. Entregar todas las acciones a Brahma. Y en tercer lugar, bueno,
abandonar el deseo de los frutos de las acciones. Abandonar el deseo de los frutos de las acciones. Es decir, actuamos, pero es Brahma el que actúa. No deseamos los frutos. Abandonar la vanidad de realizar una acción. No soy yo el que ha hecho la acción, es Brahma mismo. Y entregar todas las acciones a Brahma. De esa manera renunciamos a los frutos y a la vanidad por llevar a cabo una acción. Y de esta manera podemos marchar victorioso hacia la unificación a través de la entrega absoluta y la meta de Brahma, es decir, pensando que todo lo que hacemos es para llegar a Brahma. Un gran saludo, amigos. Buenas noches y gracias.